Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de las venas superficiales del miembro superior, ¿de acuerdo? Venas superficiales del miembro superior, que va a ser muy facilito, sería el arco venoso palmar superficial, que este arco venoso palmar superficial pues sería toda esta red venosa que veis aquí en la palma de la mano, ¿vale? Que aquí en el velorce pues vendría representado por aquí. Todas estas venas que van por aquí formando una red venosa, que están todas interconectadas, pues sería el arco venoso palmar superficial. Como esto es muy cortito, vamos a pasar también a hablar de las fascias. Entonces, en las fascias vamos a diferenciar, por un lado, la ponerosis palmar, que sería todo este tejido fibroso que veis en la palma de la mano. Todo esto sería la ponerosis palmar, que en esta imagen del velorcio pues vendría por aquí. Esa poneurosis palmar, si os fijáis, tiene aquí una región que parece que se ven como unas fibras musculares, ¿vale? Que correspondería también con esta parte. Este músculo que veis aquí es el músculo palmar corto o músculo palmar cutáneo, ¿de acuerdo? No os olvidéis porque cuando lo veamos en el cadáver lo vamos a ver que va a estar unido a esa aponeurosis palmar y también al retináculo flexor, ¿vale? Entonces, ese siguiente, dentro de las fascias, vamos a ver este siguiente elemento, que es el retináculo flexor, que también lo podemos llamar ligamento anular anterior del carpo, ¿vale? Que estaría aquí representado, y en el velorcio lo veríamos por aquí. Y por último, las vainas fibrosas de los dedos, tanto en sus porciones anulares como cruciformes. Las anulares, ¿cuáles van a ser? Pues la que tenga forma de anillo, es decir, las que veáis así con este aspecto como circunferencial, que parece que le están dando la vuelta al dedo como si fuese un anillo. Mientras que las cruciformes tienen que tener forma de cruz. No tiene mucho misterio, ¿vale? En el velorcio lo mismo, serían las anulares estas y las cruciformes estas, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poco del túnel carpiano o del canal carpiano, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapo. Bien, túnel carpiano o canal carpiano. Encontré información diversa al respecto. Entonces, lo que os voy a explicar va a ser lo que vi, digamos, que se repetía con más frecuencia, ¿vale? Quiero hablaros de los límites que tiene el túnel carpiano y del contenido que tiene el túnel carpiano. Entonces, por un lado, el túnel carpiano va a tener un límite palmar, ¿de acuerdo? La palma de la mano estaría por aquí. Entonces, este sería su límite palmar. Vamos a dibujar. Este sería el límite palmar. ¿Vale? Y este límite palmar, ¿de acuerdo? Va a estar representado por el retináculo flexor, que es el que acabamos de ver. Entonces, lo primero que voy a hacer en este dibujo, que si veis ya resaltaba esa parte azul, es excluir ese tendón que veis por ahí, ¿vale? Entonces, este retináculo vamos a decir que viene por aquí, se inserta aquí, ¿vale? Y entonces aquí yo lo que os termino de dibujar es el canal o túnel carpiano, ¿vale? Con lo que el retináculo va a ser el techo del túnel carpiano o también lo que podemos decir es que es el límite palmar. Vale, si os acordáis cuando expliqué los huesos, os dije, los huesos que se encontraban en una posición radial y en una posición cubital tenían unas protuberancias óseas. ¿Cuáles eran esos huesos? Pues teníamos el trapecio con la tuberosidad, perdón, con el tubérculo del trapecio, el escafoides con el tubérculo del escafoides, el pisiforme, que tenía forma de guisante, y el gancho del hueso ganchoso. Vale, pues este retináculo va a ir insertado, digamos, en esas protuberancias óseas. Con lo que vamos a decir que más o menos va a venir desde aquí hasta aquí aproximadamente, ¿vale? Vendría así. Ahí estaría el retináculo flexor, que sería el límite palmar del túnel carpiano. Ahora, ¿qué elementos contiene el túnel carpiano? Vale, tenemos 9 tendones, si os contáis son 9 tendones, y un elemento nervioso. Este tendón que veis aquí lo dejamos excluido, ¿vale? Ese tendón sería el tendón del músculo flexor radial del carpo. Y lo dejamos excluido porque la mayoría de los libros pues lo ve así, ¿vale? Como que se encuentra fuera. Y sí que todos estos serían tendones de músculos
flexores que están incluidos dentro del túnel carpiano. ¿Cuáles son estos? Si os das cuenta, lo que vamos a hacer va a ser dividir esta parte, ¿vale? División, no es que esté dividido, ¿vale? Esto es una división para estudiarlo más fácil. Es una división artificial que voy a crear yo aquí. Entonces, vamos a dividir eso por ahí y esto por aquí. Como digo, todos son músculos flexores. ¿Cuál es la diferencia? Que estos 4 que veis aquí, que serían los que se encuentran hacia palmar, pues esos 4 serán los tendones del músculo flexor superficial, obviamente, y estos que se encuentran hacia dorsal serán los tendones del músculo flexor profundo. Y este que nos encontramos más radial, ¿cuál va a ser? Pues ese será el tendón del músculo flexor largo del pulgar, ¿vale? Entonces, ya tenéis esos tendones aquí más o menos organizados. El otro elemento, que será un elemento nervioso, es el nervio mediano. Este techo o límite palmar, que sería el retináculo flexor, que se inserta en estos huesos que hemos visto aquí. Y por último, si queréis, os puedo explicar los límites dorsales, que serían todos estos huesos que veis aquí. Teniendo en cuenta que esto sería radial, empezaríamos por aquí, ¿vale? Con lo que este sería el hueso trapecio, después le seguiría el hueso escafoides, hueso grande, hueso ganchoso, hueso piramidal y por último aquí tendríamos el hueso pisiforme, ¿vale? Esta imagen está tomada del Prometheus.